Un saludo cordial, amigos. Voy a hablar en este último vídeo de Heidegger sobre el ser en su filosofía y seguiré este esquema. En primer lugar, menciono este par de conceptos de Heidegger que es Sein und Dasein. En segundo lugar, lo que él dice sobre la metafísica clásica y por último, el lenguaje y la poesía. Antes de que Ser y Tiempo, el libro del autor, saliera de su pluma, él ya había dictaminado que la corriente filosófica desplegada desde el idealismo platónico, pasando por las ciencias físicas y la técnica, no ha logrado otra cosa que postergar el ser, Sein en alemán, relegado por el Dasein a una mera noción de espacio, en lugar de ser reconocido en su auténtica naturaleza temporal. El binomio Sein y Dasein es equivalente, a mi juicio, al español ser y estar. El estar es requisito ineludible del mero hecho de existir, que tiene que darse en un tiempo y lugar precisos. El ente no solo debe ser, sino también estar. Quirón es un centauro, un verdadero ser, sin duda. ¿Pero estuvo acaso en algún lugar? ¿Se halló en algún instante? ¿Se encuentra ahora o aguarda su turno en algún rincón del porvenir? Puesto que la única respuesta posible es negativa, no posee existencia y al carecer de ella tampoco conserva el título de Quirón y se desvanece en la nada. Cuando se relega al olvido ese estar ahí, ese Dasein, cuando la esencia se despoja de su ropaje de existencia, la ontología sucumbe en el nihilismo. Según Heidegger, es lo que ha acontecido con toda la corriente inaugurada por el pensamiento platónico. La concepción filosófica de Platón desdibuja la autenticidad ontológica por transmutar el ser en mero espacio, cosificando cuanto el individuo toca, incluso a sí mismo, y en ese proceso de cosificación lo individual se torna en un vago, se dice, se piensa, se hace, destituido de singularidad. Espacializar equivale a despersonalizar. No obstante, emerge el existente, emerge guiado por la angustia, despojado de las quimeras infantiles que suscita la conciencia de la finitud. Se alza en ese estado en el que se reconoce como ser destinado a la muerte, engendrando así la existencia auténtica, la cual, en su profundidad, capta la imposibilidad misma de la existencia. La mirada de Heidegger navega entre dos ríos, el del ascetismo cristiano y el del ímpetu ateo. En el escrutinio heideggeriano de la existencia brilla el concepto de posibilidad, una trama hecha de riesgo y fragilidad, de contingencia y ausencia completa de necesidad. La proyección y el cuidado son modalidades del poder ser y se ciernen sobre el existente humano. La guían hacia el pasado, hacia lo que ya ha sido labrado por la realidad, lo inmutable e inmune al cambio. Las posibilidades se revelan enclaustradas en la imposibilidad. La proyección parece evaporarse en la nada. Las potencialidades del Dasein, el estar ahí, brotan con claridad cuando se comprenden como encarnaciones de lo imposible. Yendo en pos de su intención de erigir una ontología que desvelara el trasfondo del ser, Heidegger empezó interpelando al ente que a su vez se preguntaba por el ente, al estar ahí, al hombre. La respuesta a esa pregunta, o mejor, la no respuesta, apareció con la vacuidad de su ser. De tal carencia de réplica se deduce que el ser por el que se indaga no es ser, sino nada. Pese a todo, el existencialismo de Heidegger, siendo una crítica severa de la metafísica clásica, es también un desdoblamiento suyo, porque, según advierte, ha llevado a cabo lo que el análisis existencial no ha podido lograr: rastrear el sentido del ser desde el sentido propio de los entes. En último término, la metafísica ha sido tan solo una física por haberse extraviado entre los entes y olvidar el ser.
La doctrina aristotélica sobre el ser como acto puro, las ideas hegelianas sobre el absoluto y las de Nietzsche sobre el eterno retorno son filosofías físicas, a juicio de Heidegger. En lo que toca a Platón, sobre sus hombros recae la responsabilidad primordial de hacer que la metafísica decaiga a física. Mientras que los anteriores filósofos habían comprendido la verdad como desvelamiento, aletheia, del ser, Platón pone el ser en la verdad, despojándola de su esencia como revelación del ser. La idea platónica es una mirada fija en el ente, cuando importa sólo la precisión de la mirada. Nietzsche sigue la misma estela, pese a declarar que la verdad es una cierta clase de error, porque reemplaza el ser por el valor y porque al intentar derrocar los valores tradicionales queda preso en su ámbito. Su forma de pensar contiene el nihilismo auténtico porque es el olvido completo del ser. Desde Platón hasta él hay una gradación paulatina. La ontología, por lo tanto, no puede ser concebida como un fruto de la iniciativa humana ni del hombre mismo, sino que debe emerger desde el propio ser. Al hombre solo le corresponde una actitud receptiva. El ser, en su naturaleza, debe desvelarse, revelarse ante el ser humano, desplegar sus misterios para que el hombre, en su capacidad de conocimiento, pueda alcanzarlo y así acceder a la ontología en consonancia con la antigua acepción de verdad o aletheia. De esta manera, al abrirse al ser, el hombre puede conocer la adecuación de su saber con él. El lenguaje, a su vez, se erige como el auténtico canal de manifestación del ser, más específicamente en el lenguaje poético, como expresó en su disertación sobre Hölderlin en 1937. La poesía, al otorgar nombres a las cosas, nos brinda una donación de ser. Cuando los poetas proclaman que tal don proviene de los dioses, hay que pensar que pronuncian una metáfora. En verdad, se trata de una ofrenda del propio ser. De esta noción nació el empeño de Heidegger por rastrear significados y etimologías de las palabras, aunque en ocasiones fueron erradas. Su objetivo era demostrar que no es el hombre quien habla, sino que es el lenguaje mismo, el ser, el que se expresa. Convencido de la llegada de una nueva era, abrazó la convicción de que en el lenguaje se fraguará el destino, y el destino es el fatum, el verbo del ser. Al ser humano solo le queda la tarea de escuchar. Como conclusión hay que decir que de Heidegger aquí no hace teología. Al final de estas exposiciones que yo hago sobre su filosofía, no hace teología desde luego, o al menos no hace teología todavía. Él jamás aceptó ser tildado de ateo. Sin embargo, la divinidad que él evoca no se asemeja al Dios cristiano, al Creador supremo y al bien último hacia el cual todo se encamina. En su visión, el mundo se alza como la luminosidad del ser, como la asamblea de las cosas ante las cuales es preciso mantener la espera, conscientes de que incluso el propio mundo se halla sujeto a la revelación del ser. Y con esto he acabado este vídeo y también he acabado la exposición de la filosofía de Heidegger. Hasta otro momento, amigos.